Freddy, deja de compartir la pantalla. Aleluya. Ok, un tremendo gusto con todos. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias, iglesia. Vamos a ponernos cómodos también, por favor. Sí, aquellos que nos están visitando, aquellos que nos están viendo. Es un tremendo gusto poder estar aquí con ustedes, iglesia. Sí. Bien. Hoy día que estamos ya haciendo la transición del live stream al Zoom, de verdad que es maravilloso poder ver cómo es que muchas personas están conectadas y están mirando la forma en la cual pueden llenarse más de Dios. Pues bien, iglesia, es muy importante llenarse de Dios. Y hoy en esta noche, iglesia, te voy a pedir por favor que pongas tu dedo en el Salmo 91. Vamos a empezar en esta noche dándole al Dios del cielo la gloria, pero también enterándonos, iglesia, de la raíz y la razón de este salmo. Porque es muy importante que tú comprendas que el Dios del cielo es el que tiene el poder, el Dios del cielo es el que sabe guiar, el Dios del cielo es el que sabe transformar vidas. Y en esta noche, iglesia, lo que quiero es darte una información básica, en realidad es básica, porque está en la Biblia y está plasmada aquí desde hace miles de años. Y quisiera, iglesia, empezar con un par de historias. Comentarte primero que en el año 1981, una pareja vivía en una de las playas de los Estados Unidos y entonces, cansados del vandalismo que se llevaba a cabo en este lugar donde ellos estaban, quisieron ir en busca de un mejor lugar para poder estar a salvo, para ponerse a salvo de lo que sucedía allá. Fue entonces que encontraron una isla maravillosa en el Atlántico, muy cerca de América del Sur. Y en esta isla del Atlántico, iglesia, las únicas personas que estaban allí eran personas que eran campesinas, que cuidaban la tierra, que tenían casitas de madera y todo era alegría y era linda esta isla. Lo interesante, iglesia, de la historia es que pasa que un par de meses después de que esta pareja se muda a esta isla, estalla la guerra entre Inglaterra y Argentina por las islas de las Malvinas. Y esta era una de las islas que era parte del conglomerado de islas que al final ganó Inglaterra y las pidió como suyas. Y yo te digo hoy en esta noche, iglesia, que en el planeta Tierra nosotros quisiéramos encontrar un lugar seguro y de verdad que si nosotros encontráramos ese lugar nos mudáramos, haríamos un esfuerzo por mudarnos. Así como pasó con este hombre, que también este hombre estaba viviendo en Florida, en los Estados Unidos, iglesia. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto pasó hace poco nada más, si no me equivoco fue en el 2013. Lo que este hombre hizo fue cansado de lo que se vivía en Estados Unidos. Él dijo, ¿sabes qué? Me voy a mudar, me mudo a Hawái. Cuando se muda a Hawái, apenas llega, el volcán hawaiano erupciona y las autoridades de la isla pidieron evacuar, que todas las personas salgan de la isla por los problemas que hay. Hace un tiempo mi mamá me preguntó, hijo, ¿en qué parte del mundo podemos vivir a salvo? Y la verdad es que no encuentro ninguno. No hay una parte en el mundo donde se puede vivir a salvo. Solamente hay un lugar, pero que no es establecido, no es una cuestión terrenal, sino que puedes vivir a salvo en cualquier parte del mundo si estás bajo la voluntad de Dios. Y quisiera que en esta noche abras tu Biblia, por favor, y me acompañes leyendo el Salmo 91. Iglesia, este es un salmo en el cual muchas personas, iglesia, a través de los siglos han sustentado su fe con este salmo, han pedido ayuda a Dios con este salmo, han solicitado al Dios del cielo poder moverse con fuerza y poder a través de este salmo. Y vamos a leerlo entonces hoy en esta noche. Nos dice aquí la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta
que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por la habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí has puesto tu amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Iglesia, este es el Salmo 91. En este Salmo lo que está haciendo el Dios del cielo es dar una información fidedigna con respecto a qué. Con respecto a que el Dios del cielo tiene un cuidado de su pueblo. Y yo te digo hoy en esta noche, Dios cuida a su pueblo. Amén. Dios quiere cuidar a su pueblo y Dios quiere que su pueblo esté libre de esta situación. ¿Sabes tú que en los años 1700 lo que hizo Carlos Spurgeon, un predicador conocido como Mr. Spurgeon, este hombre lo que decía es que este salmo, iglesia, es un salmo muy especial. Es un salmo que sirve para poder preservar del cólera y es medicina celestial contra las plagas y las pestes. Nos está hablando específicamente Mr. Spurgeon sobre lo que pasó en los años 1700, 1800, donde diferentes plagas se establecieron en Europa, iglesia. En el año 1600 la peste bubónica estalló en Inglaterra. Y yo te digo, estragos quedaron y lo único que pudo salvar a Inglaterra fue el fuego. Fue el fuego. Yo no sé si tú sabes y conoces, pero Londres está establecida sobre un montón de basura. Así que vamos a mirar el primer punto hoy en esta noche. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos quiere decir aquí bajo sus alas, porque hay una información muy fidedigna aquí establecida en este salmo, porque lo que el Dios del cielo nos busca decir a través del verso 2 es: ¿quién puso sobre mí su esperanza? Y yo te pregunto si hoy en esta noche has puesto sobre él su esperanza. Porque la Biblia nos está diciendo cuán importante es poner tu esperanza en las manos del Dios del cielo. Cuán importante es poner tu esperanza en él. La Biblia nos dice: en las manos me llevará, dice en el verso 12 de este Salmo 91. Es entonces, iglesia, que necesitamos nosotros ponernos acorde a lo que Dios nos está pidiendo, iglesia. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar, iglesia, ¿cuáles son los 4 puntos de ataque que se enfocan en este salmo? Porque la Biblia nos está comentando aquí, en los versos 5 y 6 nos dice: primero, no temerás del terror nocturno. Segundo, ni suerte que vuele de día. Tercero, ni pestilencia, ni saeta, perdón, que vuele de día. Tercero, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y cuarto, ni mortandad que en medio del día te destruya. La Biblia nos está hablando de estos 4 aspectos, iglesia, y el primero es el terror nocturno. ¿Cuántas personas, iglesia, viven apabulladas por causa del miedo en la noche? Incluso ese miedo en la noche de estas personas muchas veces es transmitido por causa de la familia y hacia la familia, o sea, transmitido de tus generaciones pasadas y tú la transmites a tus generaciones futuras. ¿Cuántas veces he escuchado orar por gente en diferentes iglesias? Por favor, ore por mi hijo porque está asustado. ¿Pero por qué está asustado? ¿Cuál fue la razón del miedo? ¿Cuál fue la razón del temor? Es entonces que la Biblia nos está diciendo aquí que existe un terror que apabulla a la gente y es tanto ese terror que el miedo te da más miedo y tienes miedo de tener miedo. Y cuando tienes miedo de tener miedo, mi estimado hermano, estás metido, iglesia, en una clase de encadenamiento que te arrastra y te atrapa y hasta muchos se enferman de insomnio porque no pueden dormir por causa de tener temor a cerrar los ojos.
Segundo, iglesia, la Biblia nos está hablando de la flecha o saeta, que es en sí un indicador de guerra. Nos está diciendo durante la guerra, yo te protegeré, está diciendo Dios. Durante las guerras, ¿por qué? Porque está pasando que muchas de las guerras, iglesia, estallan por causa de los corazones de los líderes de un país que en realidad lo único que buscan son beneficios personales, iglesia. Así fue como pasó la guerra con Chile, así fue como pasó la guerra de las Malvinas. Beneficios personales, beneficios personales. Las guerras en Europa, iglesia, beneficios personales, más tierra para mí, más tierra para mí. Vamos a pasar a la cuarta ahora. La cuarta nos dice, ni mortandad en medio del día que te destruya. La Biblia nos está diciendo entonces, Dios quiere protegerte en medio de cuestiones que pueden pasar incluso durante el día. Esto se refiere, iglesia, ¿sabes a qué? A cuestiones que están fuera del alcance de tu mano, cosas que tú no puedes controlar, como qué, como terremotos, maremotos, huaicos, tsunamis, tormentas de hielo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta clase de desastres naturales, iglesia, que lo que hacen es poner en pánico a las personas. ¿Y ahora dónde voy a vivir? ¿Y ahora dónde voy a estar? ¿Y ahora dónde me puedo quedar? ¿Y ahora dónde puedo permanecer? Iglesia, toda esta clase de cosas causan un pánico en los corazones. Y Dios específicamente se refiere a estos textos como si hubiera un terror instalado en el corazón del hombre. Pues lo que Dios está buscando hacer, mi estimado hermano, es específicamente ayudarle. Pero aquí hay un punto especial. La primera parte del verso 6 nos está diciendo, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y lo que se refiere aquí en realidad está hablando el salmista sobre una enfermedad que no puede ser vista por el ojo humano. Nos está hablando aquí sobre cosas que nuestro ojo no puede ver en la oscuridad, en la cuestión nocturna. Ok, pero incluso en el día nuestros ojos no son capaces de ver. O sea, nuestros ojos son oscuros frente a cosas que no ven. Frente a cosas que no ven. Y el salmista está diciendo, ¿en qué parte del planeta voy a vivir seguro? Si pueden haber guerras, pueden haber desastres naturales, pueden haber pestilencias, o puedo vivir asustado por X cosas. Hoy día miraba bueno, yo no miro las noticias, pero conversaba con mi mamá y me comentó que en las noticias están saliendo que están robando por todos lados. Y decía, pero mamá, le digo, no veas esas cosas, lo único que hacen es causarte miedo. Causarte miedo. Y escucho comentarios de gente también por acá del barrio donde dicen que sí, que quieren entrar, han entrado a casas en diferentes lugares, pero no aquí. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? Pasa que todas estas cosas son un ataque de miedo, pero sabes, en el punto en el que me quiero centrar, iglesia, es específicamente en la primera parte del verso 6, donde la Biblia nos dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. Son cosas que nuestro ojo no ve. Hace poco me contaba, Oscar Gaslak me mandó un mensaje diciéndome, pastor, el 49% de personas que iban a viajar en el tren en la estación, no fue Pirámide del Sol, fue la primera caja de agua. En esa estación, pastor, el 49% infectados con coronavirus. Pero no lo sentían y la gente no se daba cuenta que ellos tenían. ¿Por qué? Porque estamos ciegos, iglesia. Ciegos ante una cuestión tan diminuta y nadie de nosotros camina con un microscopio. A ver, ¿tienes coronavirus? ¿Coronavirus? Ninguno de nosotros lo tiene, iglesia. Es entonces que la Biblia nos está diciendo aquí que cada uno de nosotros tiene una limitación ante estas situaciones. Y entonces, ¿sabes qué hace el salmista? Como estoy limitado ante estas cosas, lo único que me queda no es encontrar un lugar en el mundo. No es París, no es Holanda, no es China, no es Japón, no es Indonesia, no es Nueva Zelanda, no es Australia, no es Perú, no es ningún país del mundo, iglesia, sino la voluntad de Dios. Lo que hace el salmista aquí es decir, el único lugar de refugio que me queda es bajo las alas de Dios, bajo las alas de su presencia. Entonces yo te pregunto, salto una pregunta al aire esta noche. ¿Cuál es tu refugio, mi estimado? ¿Cuál es tu refugio frente a estos momentos de angustia? Porque yo te digo, la angustia y la ansiedad a veces pueden atrapar a una persona y después, ¿hacia dónde te encaminas? ¿Hacia dónde va tu mente? ¿Hacia dónde va tu corazón? ¿Hacia dónde se dirige tu confianza?
Por esa razón es que el salmista lo que pretende hacer aquí es ayudarnos, iglesia. Ayudarnos a que comprendamos que hay un solo refugio en el mundo que no va a ser destruido jamás. Y es bajo las alas del Altísimo. Y es el lugar donde Dios te está invitando a entrar. Aleluya. Es el lugar donde el Dios del cielo te está invitando a entrar. Amén. Leía en el internet al respecto de lo que pasó en Europa con la gripe española llamada la influenza en el año 1918. Mató en Europa y en el mundo, también en los Estados Unidos y en América, en toda América, 50 millones de personas. Y lo interesante es que en toda la redacción que habla al respecto de esta influenza, muestran los síntomas, muestran de qué se trató, muestran la posible causa, pero no muestran la cura. Es como algo que vino, se quedó en la tierra un toque y después se desvaneció. Se fue, desapareció. No hubo cura, iglesia. 50 millones de personas pasaron al más allá, murieron, iglesia, pero nunca se supo la cura. Es entonces que, de acuerdo al conocimiento bíblico, iglesia, ¿ok? Esto, ustedes saben, yo no soy médico ni nada por el estilo, probablemente los médicos nos pueden ayudar a comprender un poco más al respecto de las plagas. Por cierto, no sé si dije el nombre de la prédica, pero ¿qué dice la Biblia sobre las plagas? Ese es el nombre de la prédica. Entonces, a lo que voy es, ¿qué es una plaga? ¿Qué es una plaga? ¿Sabes lo interesante del verso 3 de nuestro Salmo 91? Nos dice aquí, Él te librará del brazo del cazador y de la peste destructora. De la peste destructora. Cuando yo estaba leyendo, normalmente reviso diferentes textos bíblicos. Diferentes traducciones de la Biblia y hasta reviso también la Biblia en inglés. Y cuando leí la Biblia en inglés, me pasé a la Biblia en hebreo, y lo que en realidad nos está diciendo aquí es sobre una peste que ataca la respiración. Porque las pestes en sí, ¿cómo sabes que es una peste? Porque primero huele feo. Y por haber sentido el olor, ya obtuviste un virus. Por eso es que se le llama peste, mi estimado. Por eso es que la Biblia lo declara como peste, porque las pestes en sí son el resultado de la capacidad del hombre de oler algo. ¡Ah, qué horrible! Y eso te hizo a ti contagiarte. Lo que está diciéndonos el salmista prácticamente es que el Dios del cielo tiene la capacidad de cuidarte de las pestes destructoras. En otras palabras, de las pestes que provocan que tu sistema respiratorio no esté bien. ¿Te parece algo conocido el coronavirus? Es entonces, iglesia, que cuando nosotros revisamos esta información, la Biblia nos está recomendando a nosotros, hey, tienes que estar siempre al amparo del Dios del cielo, iglesia. ¿Ok? En la antigüedad, lo que hacían nuestros antiguos, lo que hacían nuestros antepasados era siempre que venía una plaga es, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y yo no sé si es que tú en este momento estás tomando esa decisión, ¿qué hice mal? O simplemente estás esperando a que Inglaterra, Israel y Estados Unidos saquen el antídoto en conjunto con China. Porque ellos están diciendo para septiembre. La verdad, no sabemos si es que vamos a llegar a septiembre. Con el antídoto me refiero. Es entonces que yo te digo, mi estimado hermano, los antiguos y muchas personas el día de hoy, deberíamos nosotros también aprender de nuestros antepasados cuando ellos decían, hey, si hay una plaga es porque algo hemos hecho mal, porque algo anda mal. Y a lo que voy, mi estimado hermano, es a que en este momento comiences a percibir en tu mente y en tu corazón qué has hecho mal. Mi Biblia nos cuenta, iglesia, que la primera plaga registrada en la Biblia, capítulo 12 del Génesis, verso 17, este es el momento en el cual Abraham, recuerdan de Abraham que hablábamos en la mañana. Abraham fue a Egipto. ¿Por qué? Porque hubo un hambre en la tierra y él tuvo temor de quedarse con hambre. Entonces se fue a Egipto, iglesia. Amén. ¿Cuántas veces, iglesia, por temor, abandonamos la voluntad de Dios y nos vamos a Egipto? ¿Ok?
figura del mundo. Pero bien, el verso 17 de la Biblia nos dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Te diste cuenta? ¿Qué hace Abraham? Va a Egipto, su esposo está con él. ¡Wow! ¡Qué maravillosa mujer! ¿Quién es? Ah, es mi hermana, dijo Abraham. Y para colmo miente. Ok, entonces la tomaré. Faraón la quiso tomar, pero Dios hirió con plagas y Faraón dijo, no, espera. Aquí hay algo que no anda bien. Aquí hay algo que no anda bien. He hecho algo que está mal. La Biblia nos dice que fue Dios quien trajo estas plagas, donde Faraón fue Dios quien trajo estas plagas. Luego la segunda parte, el segundo punto donde se establecen las plagas, mis estimados hermanos, son las plagas de Egipto. Que conocemos, iglesia, que el Dios del cielo le dijo a Moisés, quiero que vayas a Egipto y con mi poder soltaré a los israelitas. Amén, saldrán con mano poderosa. Entonces vino la primera plaga. Faraón, ¿qué dices? No. Segunda, Faraón, ¿qué dices? No. Faraón, ¿qué dices? 3, 4, 5, 10. Ok, mejor vaya. Entonces, iglesia, se establecen estas plagas. Otro punto donde se establecen las plagas, ¿sabes dónde es? Está en el momento en el cual, en 1 Samuel, iglesia, en el capítulo 4, los filisteos roban el arca. ¿Te acuerdas? Sí, Samuel estaba pequeño, van a la guerra, los israelitas, todavía no había rey. Samuel estaba pequeñito en el tabernáculo. Y lo que la Biblia nos está contando aquí, iglesia, es que los hijos de Elí llevan el arca. ¿A dónde? Al lugar de la guerra. Y ahí es cuando los filisteos los vencen y les quitan el arca. El arca era la presencia de Dios en ese tiempo, era el testimonio de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa en nuestra historia, iglesia? Que cuando se roban el arca, la Biblia nos dice que plagas atacaron a los filisteos. Salieron tumores y diferentes plagas, iglesia. Y yo te digo, hoy en esta noche no se puede tener la presencia de Dios y vivir como quieres y punto y pensar que vas a salir bien. No, mi estimado hermano, porque aquí hay una revelación. Si quieres vivir para Dios, mi estimado hermano, entonces tienes que hacer lo que Dios dice. Porque las plagas están a la orden del día. ¿Ok? Así que ten en cuenta lo que te estoy diciendo hoy en esta noche. Y la Biblia después nos cuenta que Salomón hace una oración especial cuando él establece el templo. Y le dice al Dios del cielo en Primera de Reyes, capítulo 8, en los versos 37 y 38, le dice a Dios lo siguiente. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añubio, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiera la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, verso 39 dice, tú oirás en los cielos. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo Dios? Nos está diciendo cada vez que hay una plaga es por causa de que el mundo hizo algo malo. Y es necesario entonces regresar a Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque Él es el único refugio que nos queda. Él es el único refugio que nos queda. ¿Y sabes? El refugio en la presencia de Dios, mi estimado hermano. Nosotros cuando leemos el Salmo 91 y entonces decimos, wow, Dios me quiere ayudar, Dios me quiere proteger. Nosotros pensamos que el Dios del cielo va a crear como una cápsula, algo así espiritual, ¿no? Y entonces viene el coronavirus y ¡puc! Ah, no, a él no lo puedo atacar, me voy para otro lado. En realidad nos imaginamos una cuestión así. Nos imaginamos una cuestión media Matrix, ¿no? Una cuestión media de la guerra de las galaxias, etc. No, mi estimado. Quiero que entiendas, vivimos en un mundo que es natural y el Dios del cielo es un Dios sabio y lo que Él busca es que nuestras decisiones vayan con Él, vayan para Él, ¿ok? Así que te voy a decir algo hoy en esta noche y quiero que lo tomes muy en cuenta, porque en realidad el refugio en la presencia de Dios está fundamentado, ¿sabes en qué? En la obediencia. Tú no puedes decir, me refugio aquí y hago lo que yo quiero. No. No pienses, ¿sabes por qué? Porque mi Biblia dice que el Dios del cielo vio a un hombre que no estaba vestido de fiestas. Y entonces le dijo, ¿cómo entraste acá?
Y él dijo, bueno, es que sí, no supo qué decir. La Biblia nos dice que lo sacaron de la fiesta. Allí fue el lloro y el crujir de dientes. Pastor, ¿en qué parte está eso? En la Biblia. ¿Pero en dónde? Nuevo Testamento. Te lo dejo como tarea. Entonces, ¿por qué es que te digo esto, iglesia? Porque no puedes pretender vivir como tú quieres y esperar la bendición de Dios. Nunca va a pasar. Nunca. Es entonces que lo que necesitamos hacer, iglesia, es aferrarnos a lo que Dios nos dice, a lo que Dios nos pide. Y yo te digo, hoy en esta noche hay un refugio especial en la obediencia a Dios. Yo te digo algo, hoy en esta noche estaba leyendo un poco de historia y es muy importante, ¿ok? Estaba escuchando algunos testimonios también. Entonces, hay una historia bien interesante, iglesia, establecida en los tiempos pre-mosaicos. Pastor, ¿qué significa eso? ¿Es antes de los mosaicos, esos que se hacen en los muros? No, previo a Moisés, antes del nacimiento de Moisés. Cuenta la historia, iglesia, que entre los años 1500 y 1350, en los tiempos del faraón Akenatón, hubo problemas bastante interesantes en la parte de Egipto que tenían que ver con plagas y pestes. Y lo que hizo Faraón, ¿sabes qué fue? Fue cercar Egipto y poner a todas las personas fuera de Egipto. Solamente se les permitía entrar a Egipto a las personas que estaban medio limpias. Ellos no tenían este conocimiento sanitario por completo, pero nos cuenta la historia que incluso en la tierra donde vivía Israel, que es Gosén, ¿sí? ¿Te acuerdas? La tierra de Gosén, donde se estableció Jacob y sus hijos. Pues en esta tierra, mi estimado hermano, había toda clase de plagas. Incluso se estimó, de acuerdo a las excavaciones que se han hecho, se estimó que el tiempo de vida de un israelita en esos tiempos era 25 años de edad. El promedio, porque sí había gente anciana. Pero el promedio era 25 años, iglesia. Entonces, ¿por qué causa, motivo, razón o circunstancia? Es que esta situación se plasmó así. 25 años de edad y la gente ya se moría. ¿Por qué? Porque había diferentes clases de causas y una de las causas principales que causaba muerte eran las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, las enfermedades de transmisión sexual. Y es entonces que cuando Moisés llega, se calcula más o menos que eso fue el tiempo del año 1300, o sea, a lo que voy es a lo siguiente, Israel estaba perdida, estaba sin Dios, vivía como quería, Jacob y todos sus descendientes habían muerto. La Biblia nos dice que se levantó un faraón que olvidó las obras de José. ¿Y qué pasó? Los sacó por completo de Egipto. Entonces, ¿qué pasaba? Egipto se mantenía limpia, pero esta tierra estaba olvidada, pero Dios no se olvidó, iglesia, de su tierra. Dios no se olvidó de su pueblo, mejor dicho. Así como Dios ha prometido no olvidarse de ti. Este pueblo estaba sucio, iglesia, estaba súper contaminado, iglesia. Y lo que el Dios del cielo hizo, ¿sabes qué fue? Fue levantar un Salvador, fue levantar a Moisés. ¿Por qué crees tú que los egipcios miraban mal a los israelitas? ¿Por qué? Porque simplemente no, son los escogidos de Dios. Ellos no sabían que eran los escogidos de Dios. Los miraban mal porque andaban sucios, apestaban y habían pestes en medio de Israel. Fue lo que pasó después. Dios levanta a Moisés, va donde Faraón, y las plagas, iglesia, comienzan a ser parte de Egipto. Y en la última plaga, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que se santifique y sacrificarás el cordero. ¿Y qué significaba santificarse? Significaba lavar tu ropa y lavar tu cuerpo. Eso significaba santificarse en la antigüedad. Ok. El punto es que salen de Egipto, llegan a la tierra prometida, pero antes de la tierra prometida hacen un paralelismo, un stop en el desierto, amén, para tomar sol, un toque. Y cuando estaban ellos en el desierto, iglesia, Dios comienza a decirle a Moisés, a darle la información que tenía que tomar él, transmitirle al pueblo y el pueblo comenzar a hacer. Y en el Éxodo se determina todo lo que tienen que construir para que el Dios del cielo pueda permanecer con ellos. Pero ¿sabes cuál es el libro que viene después del Éxodo, iglesia? Es el libro de los Levíticos.
El libro de los Levíticos, mi estimado hermano, se establece aquí que es en sí para decirnos cómo deben ser los sacerdotes, pero además hay instrucciones para el pueblo, iglesia, que se pueden resumir en tres cosas. Las instrucciones para el pueblo, ¿sabes qué eran? Eran que tenían que bañarse seguidamente. Aleluya. Bañarse seguidamente es algo muy importante, amén. Es una doctrina muy especial establecida en la Biblia, amén. Y si tú no crees en esa doctrina, mi estimado hermano, créeme que... Ok, disculpa. Ok, y la Biblia nos dice entonces que el libro de los Levíticos se resume en tres cosas. ¿Sabes qué es? Bañarse, en tener un tiempo de espera para que la mujer, después de haber dado a luz, pueda otra vez tener intimidad con el varón. ¿Sí? 40 días cuando es un hijo varón, 80 días cuando es una hija mujer. ¿Hay sabiduría en ello? Claro que sí, campeón, porque en esos días el cuerpo de la mujer se está restaurando. El cuerpo de la mujer está eliminando cosas que el bebé dejó en su vientre. Entonces Dios está diciendo, hey, no toques a la dama en ese tiempo. Esposo, tienes que esperar ese tiempo. ¿Por qué? Porque tu mujer se está limpiando, su cuerpo se está limpiando. Quiero que entiendas algo. Dios sabe que nuestros cuerpos son vulnerables ante diferentes clases de bacterias y virus y toda clase de animalitos microscópicos que nosotros no los conocemos. Y que Dios sabe que nos hacen daño y por eso Dios dice, hey, tienes que limpiarte. Y por esa razón es que el tercer punto que se resume en el libro de los Levíticos, ¿sabes qué es? Que si alguien está enfermo, pónganlo en cuarentena. ¿Escuchaste? Estamos hablando de casi 3.500 años antes de la era actual. 3.500 años antes de la era actual. ¿Por qué Dios les daría el libro de la higiene, el libro de los Levíticos, al pueblo de Israel? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía de dónde venía la iglesia. Y antes de introducirlos en la tierra prometida, Dios les dijo, estos 40 años los voy a entrenar en la limpieza. Estos 40 años los voy a entrenar en la limpieza. Aleluya. Yo te quiero pedir hoy en esta noche que comiences a tomar en cuenta el libro de los Levíticos, porque yo he visto muchas personas, conozco muchos amigos que cuando pasan a Levíticos dicen, Levíticos es aburrido, que solamente hay leyes y ley. Hey, son leyes interesantes. Lo que Dios está queriendo decirle al pueblo es, no quiero que ninguna de las plagas que antes estuvieron en ustedes, que después estuvieron en Egipto, regresen a ustedes. No quiero que ninguna de esas plagas les hagan daño. No quiero que ninguna de esas plagas los torturen o los hagan pasar fiebre increíble y después se contagie todo el pueblo y se contamine la tierra. No quiero que pase eso. No, entonces, ¿sabes qué hizo Israel? Comenzó a poner en práctica, iglesia. Comenzó a poner en práctica. ¿Tú sabes quién inventó la ducha? Fueron los judíos. ¿Tú sabes quién inventó el sistema de agua para un baño? Fueron los judíos, iglesia. ¿No te parece interesante esa información? Ahora, otra información que leí también fue que en el año 1348, cuando la peste negra llegó a instalarse en Europa a través de Italia, el 25% de los europeos, de la población europea, murió. Y lo interesante es que a los judíos no les pasó nada. Fue entonces que comenzaron a hacer investigaciones entre ellos, pero en ese tiempo no sabían cómo investigar, o no sé si sí sabían cómo investigar, pero llegaron a una conclusión extraña, que los judíos estaban haciendo brujería. Y comenzaron a atacar al pueblo judío diciendo sí, que son brujos, porque ellos han traído una maldición sobre el pueblo, pero ellos no se enferman nada. Hey, yo te digo algo, hoy en esta noche ya sabemos por qué es que este pueblo no se enfermaba. ¿Sabes por qué? Porque tenían una higiene adecuada. Tenían una higiene en sus casas, tenían una higiene, esto de que te lavas las manos, esto de que, hey, eso está en el libro de los Levíticos. Pastor, pero hay algo que no está en el libro de los Levíticos, la distancia social. ¿Sí? Pues yo te demuestro que sí está. La Biblia nos dice en el libro de Levíticos, iglesia, capítulo 13, verso 45. ¿Dónde estás? Aleluya.
Levíticos capítulo 13, verso 45. Y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado, pregonará, inmundo, inmundo. ¿Sabes qué significa embosado? Tapada la boca con un trapo. Sí, espérate que traigo mi mascarilla. Inmundo, inmundo. Así tenía que estar. El que tenía lepra. Y la gente se le distanciaba. Eso era la distancia social en ese tiempo. Eso era la distancia social. Y yo te digo, hoy en esta noche, ¿tú crees que la gente está, no, tenemos que hacer algo nuevo? Sí, ya sé, tenemos que crear la distancia social. Mi estimado, yo creo en la ciencia, sí, no, ¿qué voy a creer en Dios, la Biblia? Dios no sabe nada, mi estimado hermano, Dios sabía de la distancia social antes de que tú y yo nazcamos. La distancia social, entonces, fue algo establecido en el libro de los Levíticos incluso, para decirle al pueblo, mantengan su distancia de aquel que está enfermo. Y si está enfermo y no se sana, entonces póngalo en cuarentena porque su enfermedad puede contagiar al pueblo. ¿Te das cuenta entonces, hermano? Que Dios se adelantó a todo lo que está pasando hoy en el siglo XX. Hace 30 y tantos siglos, 35 siglos, iglesia. Hace 35 siglos Dios ya había escrito este libro. Y le dijo a Moisés, sean limpios. Ok, John Wesley, predicador inglés, iglesia, dijo lo siguiente, la limpieza está cerca de la divinidad. La limpieza está cerca de la divinidad. Hoy en día, mi estimado hermano, que nos estamos lavando las manos constantemente, que nos bañamos al levantarnos, nos bañamos en la tarde, nos bañamos en la noche. Bueno, no sé cuántos practican eso. Yo practico eso desde hace mucho tiempo. Me baño tanto al momento de despertarme como a la noche, después de haber hecho todas las labores del día. ¿Ok? Y lo que encuentro interesante, mi estimado hermano, es que es algo especial. Dios llamó a su pueblo a ser limpio. Y sabes, incluso hasta en las guerras. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, aleluya, ¿dónde estás? Deuteronomio. Perdí el texto. No lo perdí. Aquí está. Deuteronomio capítulo 23, versos 3 y 14. Mira lo que nos dice. Tendrás también entre tus armas, cuando salgan a la guerra, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allá afuera, cavarás con ella y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. La Biblia nos está diciendo, cuando vayas a la guerra vas a llevar una estaca. En realidad no es una estaca, en realidad es un palo. Acá lo han traducido como estaca, ¿ok? Pero en realidad era un palo como con una pala, era como una palanita chiquita, donde cada vez que alguien tenía necesidades naturales, iba, se apartaba del ejército, hacía un hueco y entonces hacía sus necesidades y luego las cubría, iglesia. Así era el pueblo de Israel hasta su ejército. Y yo sacaba una conclusión bien interesante al respecto. Es una conclusión personal, por favor, no quiero que hagas una doctrina al respecto, pero he visto que muchas veces muchos otros pueblos se juntaban para hacer guerra contra Israel. Israel llevaba a cabo lo que Dios decía, pero ellos no. Ellos vivían entre sus excrementos, iglesia. Y lo interesante, iglesia, es que la Biblia nos cuenta que había momentos en los que Dios traía confusión sobre ellos. Y yo te digo algo, el excremento emana una clase de gas que es bastante dañino. Si es que, en serio, no te pido, por favor, tener mucho cuidado al respecto de esa clase de gases y no andar oliendo excremento. Yo sé que nadie lo hace aquí, ¿ok? Pero te lo pongo como ejemplo. ¿Por qué? Porque el pueblo que luchaba contra el pueblo de Israel cuando se juntaban, tenían esto y entonces la Biblia nos dice que después Dios los ponía en confusión. ¿Cómo no van a entrar en confusión, iglesia, si están drogados con ese olor tan fétido? Y luego se mataban entre ellos. Dios sabe lo que hace, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tu nariz jala esa clase de gases, estás impidiendo que oxígeno entre. Lo mismo que hace un terocalero. ¿Sabes qué es lo que hace un hombre que consume terocal?
Lo que está haciendo es impedir que entre oxígeno a su mente, oliendo el terocal. Entonces, no es que el terocal te droga, no, es que la falta de oxígeno te droga. Lo que hace la marihuana es específicamente lo mismo. No es que te droga el humo que te metes. Ok, el humo te hace daño a los pulmones, pero lo que te hace daño a la cabeza es que respira y mientras más tiempo tienes el humo guardado, sientes que más drogado está. Esa es una falacia. Lo que en realidad te droga es la falta de oxígeno en el cuerpo. ¿Sabes qué es lo que dice Dios? Quiero que estés limpio. Quiero que vivas limpio. ¿Sabes? El Salmo 91 entró en controversia en los años 1600, 1700 en los tiempos de los predicadores John Wesley y Mr. Spurgeon, Charles Spurgeon y otros predicadores más. Entonces llegaron a una conclusión especial, los estudiantes de la Biblia llegaron a una conclusión, porque nadie sabe quién escribió el Salmo 91. Y muchos han retrocedido hasta el tiempo de Moisés, dándole la autoría. Pastor, ¿qué es autoría? O sea, que el autor de este libro es Moisés. Y le han dado a Moisés la autoría del libro. ¿Por qué? Por causa de las plagas específicas que sucedieron en Egipto. En Egipto sí, pero además también entre el pueblo de Israel. La Biblia nos cuenta de varias plagas específicas. Iglesia, una de ellas establecida en el libro de Números, capítulo 11. Que cuando la Biblia nos habla, iglesia, yo no sé si tú te has dado cuenta que el pueblo de Israel, cuando has leído el libro de Números, porque has leído el libro de Números, ¿no? Pastor, son muchos números. Tienes que leerla, campeón, tienes que leerlo. La Biblia nos dice que en este punto de la historia Dios le estaba dando maná al pueblo, pero el pueblo se cansó del maná. El pueblo dijo, no, maná otra vez, otro día más de maná, maná con jamón, maná con esto, maná con... Ya me cansé del maná, me aburrí del maná. Queremos carne. Y Dios se hartó de sus comentarios y la Biblia nos dice que Dios envió codornices. Y la Biblia nos dice que fueron con tantas codornices que comerían ellos hasta que les salga por la nariz. Y eso fue interesante, iglesia, porque apenas llegaron, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel llegaron las codornices y lo que hizo el pueblo de Israel, ¿sabes qué fue? Fue coger el animal y comenzar a morderlo. Prácticamente caníbales, iglesia. Comenzaron a comer con su sangre, ni siquiera los lavaban. La Biblia nos está diciendo, iglesia, que ellos comieron así como se les presentaron los animales, como si fueran un gato, como si fueran un perro. ¿Y sabes qué dice la historia? Que en ese momento, ¡boom!, una plaga vino y los atrapa. Una plaga, iglesia. ¿Por qué llegó esa plaga? Por la desobediencia. Números capítulo 25, iglesia, la Biblia nos dice que después de que Balaam no puede poner una maldición sobre Israel, le dice a Balac, al rey de los, si no me equivoco, son los moabitas, y entonces les dice, ¿sabes qué? Yo te aconsejo algo, trae prostitutas, semidesnudas, y que bailen delante de los hombres del pueblo de Israel, y así caerán. La Biblia nos dice que eso fue específicamente lo que pasó. Y después de esa decisión, la Biblia nos dice, iglesia, que una plaga se estableció. ¿Por qué? Porque el pueblo comenzó a pecar. Comenzó a venir una plaga mortífera. Y yo te digo algo hoy en esta noche. Los que sobrevivieron a esas plagas, ¿sabes quiénes fueron? Fueron los hijos de Aarón, fueron Moisés, fueron Josué y fueron Caleb. Nadie más, iglesia. Por esas razones que se dice, o fue Josué, o fue Josué o fue Moisés quien escribió el Salmo 91. No puede haber sido otra persona, porque las cosas que se escriben allí son específicamente cosas establecidas en los tiempos en los cuales el pueblo salió de Egipto, perdón. El pueblo de Israel salió de Egipto. Es entonces que tenemos que tener el cuerpo limpio. Pero yo te digo algo, mi estimado. Lo material es figura de lo espiritual. Para poder estar limpios por fuera,
Deberíamos estar limpios por dentro. ¿Quién de ustedes se jacta de tener su casa cuando la fachada está toda limpia y todo maravilloso y todo bacán? Cuando por dentro está todo lleno de tierra y está el baño que no funciona, la cocina llena de basura, los cuartos con ratas. Yo te digo, ¿cómo te podrías jactar tú de la hermosura de tu casa solamente porque la fachada está limpia? Es entonces que pasamos a nuestro tercer punto, iglesia, que es tener limpio el corazón. Tener limpio el corazón. La Biblia nos cuenta, iglesia, en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 y 14. Lo siguiente, que aquí Salomón está... ok, vamos a leerlo. Dice, si yo cerrare los cielos, le está diciendo Dios a Salomón, para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Hace como un mes recibí un video en donde diferentes presidentes a nivel del mundo, en diferentes países del mundo, habían establecido el día de la oración, pidiendo ayuda en oración para que Dios sane su tierra. Yo te digo, mi estimado hermano, lo más importante es sanar el corazón. ¿Quieres ver tu tierra sanada? ¿Quieres ver tu cuerpo sano? Es hora de sanar el corazón, mi estimado hermano. ¿La higiene es especial? Claro que sí. ¿Es importante? Claro que sí. Pero lo exterior es figura de lo espiritual. Estudiábamos el libro de los Hebreos en el capítulo 11 y la Biblia nos dice que por fe entendemos que las cosas que existen vinieron de donde no existía nada. Y yo te digo hoy en esta noche, lo que tú no ves es el ámbito espiritual, pero se va a materializar en ti, en tus decisiones, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu manera de pensar. Es por esa razón, iglesia, que Dios nos pide que nos arrepintamos. ¿Por qué? Porque probablemente, mi estimado hermano, el mundo se va a llenar de pestes. Y está escrito en el Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Nos dice así la palabra de Dios: y todos los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ángeles de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus... La Biblia nos está diciendo que habían plagas. O sea, las plagas vienen por causa de que el hombre va empeorando cada vez más y más y más y más y más. Es como lo de Faraón, iglesia. Primera plaga, ok, no hubo muerte, solamente hubo sangre en la tierra. Segunda, perdón. Luego la tercera comienza, iglesia, a desencadenarse ranas, moscas, piojo, granizo, oscuridad. Y Faraón en todo momento decía, no, 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 no. ¿Cuántas plagas tiene que traer Dios para que verdaderamente te arrepientas en esta noche? ¿Cuántas? ¿A quién tiene que matar Dios para que verdaderamente te arrepientas en esta noche? Porque Dios mató al hijo de Faraón. Es entonces que estamos llamados nosotros a tener un corazón arrepentido. Necesitamos el arrepentimiento. Y eso es lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Arrepiéntete. Vuelve a tus primeras obras. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Yo no sé si tú, iglesia, te has dado cuenta que el arrepentimiento hace una diferencia bastante grande. Hay una diferencia bastante grande en el arrepentimiento, iglesia, y en venir donde Dios y hablar con Él, como dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, donde Dios está diciendo, si se humillare mi pueblo y clamare a mí. Eso es lo que nos dice el Dios del cielo, iglesia. Si se humillare mi pueblo y clamare a mí. ¿Has leído? Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oraren y buscaren mi rostro. Eso es lo que dice específicamente. Y la Biblia nos cuenta dos historias establecidas.
establecidas en el libro de Números y en Crónicas. La primera, con esto termino, con la segunda, pero con la primera voy a empezar. La primera se trata del momento en el cual Coré se rebela contra Moisés. Tú, Moisés, ¿quién te crees? ¿Te crees el líder de Israel? ¿Acaso Dios no nos ha usado a nosotros, los levitas, para que fuego caiga del cielo? Y Moisés le dijo, ok, si tú dices que por ti ha hablado Dios, pues vamos a poner a prueba. Mañana Dios hablará y veamos por quién. La Biblia nos dice que el día siguiente Dios habla y hace un terremoto y sale fuego de la tierra. Y Coré y su familia y los que con él estaban se hundieron, iglesia. Fueron tragados por la tierra. Pero el problema es que después el pueblo de Israel comenzó a quejarse y a decirle a Moisés, Moisés, tú asesino, tú mataste a Coré, has venido para matar al pueblo de Israel, para exterminar. Y la Biblia nos dice que la ira de Dios se encendió y comenzó la mortandad. En Números, en el capítulo 16, iglesia, y en este libro en específico, en los versos 47 y 48, la Biblia nos dice que Aarón tenía que hacer algo establecido, algo específico, dice la Biblia. Verso 46, vamos a leer ya, desde el 46 al final. Y dijo Moisés a Aarón, tome el incensario y pone el fuego del altar sobre él, pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. ¿Qué comenzó? La plaga, iglesia, la mortandad. Verso 47, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Se puso entre los vivos y los muertos. O sea, si allá están los muertos y acá están los vivos, Aarón se puso aquí y dijo, ¡stop! Señor del cielo, que por favor lleguemos hasta aquí. Nosotros nos arrepentimos, nosotros nos humillamos. Se acabó. Se acabó. Se sanó la tierra, iglesia. Se acabó la mortandad. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700 en un solo día, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. 14,000 murieron en un ratito, mi estimado. 14,000. Ahorita el coronavirus, la gente está preocupada porque dicen que el coronavirus está matando 3,000, 2,000. 500 creo, hace poco fueron como 4,000. Ok, yo sé que es un montón, iglesia. De hecho, pero la gente está pensando en arrepentirse, no lo sé. Tal vez tienes que invitar a algún conocido a escuchar las predicaciones. Tal vez es hora de decirle a algunos amigos, hey, ¿sabes qué? Mira, ahorita no puedes venir a la iglesia, pero te voy a enviar el link para que escuches una predicación, para que veas qué es lo que nosotros hacemos como iglesia. Y la otra historia, iglesia, es el momento en el cual David está haciendo el censo. Justo leíamos hace poco esta historia con los niños. Y con esa historia termino, iglesia. Es el momento en el cual David, Primera de Crónicas, capítulo 21, David hace un censo, ¿sí? Por su locura, no sé qué le pasó. Cuando hacías un censo verificabas tu poder, pero además el censado tenía que pagar un tributo. Entonces él recaudó de todo Israel, pero el pueblo dice, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, David? ¿Por qué haces eso? La Biblia nos dice que David fue incitado por Satanás. Es entonces que, no sé si tú conoces la historia, viene el profeta y le dice a David, le dice, David, ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Ahora el Dios del cielo te trae tres opciones. Te trae la opción de que escojas ser hambre por 3 meses, ser derrotado por tus enemigos o 3 días de muerte, 3 días de peste. Y él dijo 3 días de peste. Y la Biblia nos dice que en el primer día mueren 70,000 personas. 70,000 personas, iglesia. ¿Ok? 70,000 en un ratito. El ángel de la muerte estaba allí. Y la Biblia nos dice que la muerte comenzó a llegar a Jerusalén y el ángel se detiene delante de David. David no tiene tiempo de ir al tabernáculo que estaba establecido en Gabá. ¿Y sabes qué es lo que hace él?
Dice, ¿qué hago? Me voy al monte, al lugar más alto que hay en Israel. Y ahí en ese monte había una tierra grande, una extensión grande. Esa tierra le pertenecía a un hombre llamado Araúna. Y ahí tienen una discusión. Le dice, mi señor, el rey, por favor, tome la tierra para usted. David dice, no, 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 ni loco, ni loco. ¿Sabes por qué? Porque no le voy a sacrificar a Dios algo que no me cueste. No le voy a sacrificar a Dios algo que no me cueste. Si yo cometí una torpeza, yo le voy a sacrificar al Dios del cielo algo que me cueste, algo que viene de mi corazón. Y la Biblia nos dice en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 25 y 26, y David dio a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Pagó una millonada. Y no estamos hablando de que fue un pedacito de tierra. No es un lote de 20 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados. Se calcula más o menos como 2.000 acres o 200.000 acres, que es como decir unas 25 hectáreas, más o menos, unas 25, 30 hectáreas. Lo interesante, iglesia, lo interesante es que cuando él sacrifica, la Biblia nos dice que el ángel se detiene. El ángel se detiene, iglesia. Y cuando el ángel se detiene, David dice, hey, aquí hay algo especial. Capítulo 22 de Primera de Crónicas, verso 1. Y dijo David, aquí estará la casa de Dios. Y aquí el altar del holocausto para Israel. En ese lugar, iglesia, donde él hizo un sacrificio único, especial, donde él entregó todo su tesoro y se lo dio a Dios. Porque esa tierra era para, ¿sabes qué es lo que hizo? Encontró el lugar donde se construiría el templo. Y lo interesante, iglesia, es que este templo, ese lugar, es conocido como el Monte Moriah, donde unos 8 siglos antes o casi 12 siglos antes de David, la Biblia nos cuenta la historia de Abraham e Isaac. Cuando Isaac iba a ser sacrificado por su padre Abraham y Abraham estaba por matar y Dios le dice, no, stop, detente, no lo hagas, no lo hagas. Pues bien, allí donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, iglesia, ahí es donde David sacrificó. Pero ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Que toda esta tierra, mi estimado hermano, tenía también una parte donde había como una montaña, donde había un precipicio, y en la parte superior, iglesia, ¿sabes cómo se llama esa zona? Se llama el Calvario, iglesia. Lo que hizo David fue comprar ese terreno. Se construyó el templo, pero en una de las zonas alejadas, en uno de los rincones, estaba el Calvario. Y es específicamente allí donde Dios sacrificó a su hijo. Y donde nadie detuvo la mano del Padre para matar a su propio hijo. ¿Para qué? Para ayudarnos a ti y a mí a quedar limpios. Que Dios bendiga esta noche. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, muchísimas gracias, mi Dios. Gracias, Dios mío, por este momento especial, Señor divino. Gracias, maravilloso Rey, porque tú eres aquel que guía. Gracias, Dios del universo, porque tú eres el que transforma. Poderoso Jesús, yo te ruego, eterno Padre, que nos ayudes, mi Dios. Que nos ayudes, Dios del cielo, a permanecer firmes delante tuyo, mi Dios. Que nos permitas, Dios santo, poder, Padre mío, honrar tu nombre y tu presencia. Yo te agradezco, Señor del cielo, que buscas ayudarnos, mi Señor. Bendigo tu nombre, Padre mío, te agradezco, Señor mío, por tanto amor que nos das, pero también por las advertencias, Dios mío, y por la motivación a la obediencia, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Padre, bendigo este pueblo, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si los ojos pueden seguir cerrados, iglesia, el rostro inclinado. Hoy en esta noche estás con nosotros y has podido observar que hay pecados en tu vida. Tal vez ya llegó el momento en el cual tienes que arrepentirte. Tal vez ya llegó un momento en el cual le tienes que decir a Dios, perdóname. Tal vez estás limpio por fuera, pero estás sucio por dentro. Tienes que limpiar el corazón, mi estimado. Dios te ama. Lo que hizo Dios fue algo muy especial, iglesia. Escogió una tierra, un lugar donde antes hubo peste, para salvar a los que estaban allí.
Y créeme que si ha venido el coronavirus, si es que la gente está en pánico, lo que Dios quiere hacer es seguir salvando vidas. Y hoy en esta noche, Dios del cielo te está llamando para que renuncies a tus pecados, para que vivas en obediencia, para que comprendas que es importante vivir limpio, que Dios no te quiere con pestes. Dios te ama. Pero hoy en esta noche tienes que arrepentirte por los pecados que has cometido. Sí, los pecados que has cometido. Los pecados que has cometido. Es hora de pedir perdón a Dios, mi estimado hermano. Pastor, pero yo ya me arrepentí. Excelente. Entonces vive limpio para Dios. Vive de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Necesitas a Dios. Acércate a Él. Dios te ama. Si en esta noche tú sabes que eres culpable, tienes que arrepentirte de repente. Yo te digo, la intimidad sexual fuera del matrimonio para Dios es pecado, pero también trae consecuencias de suciedad. Porque tú no sabes si la persona con la que estás durmiendo te transmitió algo. No, por favor, no lo hagas. Cuida tu cuerpo, el cuerpo no ha sido para pasarse de mano en mano. No, damas ni caballeros. Si alguien nos está escuchando en esta noche que de repente no es parte de la iglesia y hay alguna tentación o alguna situación llevándose a cabo en tu vida con respecto a esto, Dios te está hablando en este momento para decirte a ti, te amo y te quiero limpio, por dentro y por fuera, por dentro en el corazón y por fuera en tu apariencia. Por esa razón, iglesia, es que hacemos esto para motivarte a ti a que limpies tu corazón como a través del arrepentimiento. Si mi pueblo se arrepintiere y oraren, yo sanaré su tierra. Si quieres pedirle perdón a Dios, este es el momento en el cual puedes hablar con Dios. ¿Te gustaría? Si esa persona eres tú, te pido por favor ponte de rodillas y repite conmigo estas palabras. Señor del universo, gracias mi Dios, porque hoy en esta noche me has hablado. Y te pido que vengas a mi vida, Padre, me limpies, me sanes y me salves. Y dejo mi vida y mi futuro en tus manos, mi Dios. Y me arrepiento de todos los pecados que he cometido. Desde hoy, tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo decido que tú seas mi Señor y mi Salvador. Entrego mi vida, mi Dios. Yo quiero ser obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Y ahora, si es que tú, siendo parte de la iglesia, sabes que le fallaste a Dios, quieres reconciliarte con Él, es momento de que ores. Es momento de que le pidas perdón al Dios del cielo y le digas, Padre Celestial, ¿sabes qué? Yo te fallé. Te fallé, Dios divino, te fallé, Señor mío. Te necesito, eterno Señor, te pido, Padre mío, que me ayudes a tener fuerza en el corazón y a mantenerme limpio, Padre Santo, en todo aspecto, mi Dios del cielo. En todo aspecto. El Señor del cielo es bueno, iglesia. Dios te ama. Dios te ama. Él quiere ayudarte. Ok, llegó la hora de orar. Si quieres orar, quieres reconciliarte con Dios, hazlo por favor donde tú estás. Si tienes algo que confesar, por favor, llámame. Sí, estoy dispuesto a hablar contigo, no hay ningún problema, podemos conversar al respecto. Después, por lo demás, vamos a cantarle a nuestro Padre una canción hoy en esta noche que es Oh la sangre. La sangre de Jesucristo fue derramada para sanar nuestra tierra, iglesia. Que Dios bendiga este momento. Sí, ponte de rodillas, habla con Dios, los demás cantémosle al Padre Celestial. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Oh, la sangre de Jesús. Limpió toda mi maldad. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya. Su sangre santa es. La sangre de Jesús es santa, mis estimados hermanos. Los quiero muchísimo. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Padre. Uran ribo balalando rebe bole virio re babanda. Shidora la le rembiri beli rembo bebe bebe. Aren borrele boran rindo shidara la le rempire bebe bebe. Jesús, mi Dios. Iglesia, llegó la hora de leer el libro de los Levíticos, un libro que ha estado muy lejos de muchas personas, así que es hora de leerlo. Léelo. Te va a dar mayor entendimiento al respecto de la forma en la cual hay que cuidar tu higiene, ¿ok? Incluso la forma en la cual tienes que proteger tu cuerpo, ¿sí? No puedes dejarte que nadie te vea. Nadie. Ahí la Biblia incluso dice, no puedes ver la desnudez del tío, del abuelo, del primo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si así es, tenemos que protegernos por completo, iglesia. Que Dios bendiga nuestras vidas, iglesia. Que Dios guarde nuestros cuerpos. Yo te digo, nuestros cuerpos son vulnerables, por eso es que Dios nos ha pedido que por favor los mantengamos limpios. Tengamos limpios nuestros cuerpos, iglesia. Que Dios bendiga este momento. Aleluya, espero que esta prédica te haya ayudado. Vamos a terminar en oración. Padre, muchísimas gracias por tu amor, gracias por tu ayuda, gracias por tu perdón, gracias por tu guía, Señor divino. Gracias por tu completa ayuda, Dios del cielo. Ayúdanos, mi Señor Dios, a vivir agradecidos delante tuyo, a vivir, Padre Santo, para ti siempre, Dios del cielo, con todo el corazón, poderoso Rey. Yo bendigo tu nombre, maravilloso Padre, y te agradezco, Señor del cielo, de que siempre quieras ayudar a tu pueblo, Padre. Te pido, mi Señor eterno, que bendigas este día, mi Dios, a cada uno de los hermanos también, para tomar decisiones, Padre mío, de limpieza en el corazón y de limpieza en el hogar, Padre. Yo bendigo tu nombre y te agradezco, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya. Gracias, muchísimas gracias por estar hoy en esta noche conectados. Aleluya, que Dios los guarde y los bendiga. Cuídense muchísimo, por favor. ¿Sí? Estamos en contacto, ¿sí? El martes, por favor, tenemos a través de la plataforma Zoom, si puedes instalarte el Zoom, sería bien, ¿sí? Aquellos que nos siguen a través de YouTube, no hay ningún problema, vamos a seguir haciendo las dos plataformas, tanto el Zoom y el YouTube. Y yo te pido que hoy en esta noche, si puedes investigar al respecto del Zoom, sería bien. Amén, pastor. Lo primero que voy a investigar es sobre el libro de Levítico. Bueno, mejor, ¿ok? Mejor. Así que cuídense muchísimo, por favor. Sí, guarden la higiene, guarden la distancia social. Aleluya. Y si alguno de nosotros nos da coronavirus, cumple con la cuarentena, por favor. Sí, yo sé que el Dios del cielo te ha dado a ti un sistema inmunológico bastante fuerte. ¿Sabes por qué? Porque tienes alegría en el corazón. Entonces, mantén esa alegría, es muy importante. Pastor, pero hay momentos en los que me enojo, pastor. Ok, enójate, pero no dejes que el pecado te consuma. ¿Ok? No te puedes dejar llevar por el enojo. Si te tienes que enojar por algo, ok, sé serio. Okay, hey, eso no es correcto, eso no está bien. ¿Sí? Por favor, no lo vuelvas a hacer. Si es a tu esposa, le dices, amor mío, por favor, no lo vuelvas a hacer. Si es a tu esposo, por favor, amor mío, no lo vuelvas a hacer. Si es a tus hijos, por favor, hijito, hey, mucho cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y después la fiesta se acaba, vuelves a sonreír, vuelves a abrazar a tu hijo, vuelves a abrazar a tu esposa, le dices, te amo, te amo, te amo, vuelves a abrazar a tu esposo, vuelves a, etcétera, iglesia. Pero entre familia. Y les pido entonces, mantengan el corazón limpio. Que Dios los bendiga. Gracias, un abrazote para todos, cuídense muchísimo, gracias, los quiero bastante, por favor. Cuídense. Chau, 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 chau. Cuídense mucho.